A menos de 2 sermones de terminar esta maravillosa serie, agradezco a nuestro buen y gran Señor porque a través de ella, personalmente he recibido grandes bendiciones y sé que muchos de ustedes como lo han expresado también. Desde enseñanzas que nos han llevado a apreciar más la obra de Cristo, hasta enseñanzas muy prácticas, como este tema de la armadura de Dios, que nos ha dado una mayor conciencia de la naturaleza de la lucha espiritual. Creo, más bien aseguro, sin temor a equivocarme, que hemos todos sido bendecidos. Quiero por favor que abran sus Biblias en el libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 6, versículo número 17, Efesios 6, 17, dice la palabra de nuestro Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el título que nosotros tenemos en esta meditación es sencillamente la poderosa espada del Espíritu. La poderosa espada del Espíritu. Poco a poco hemos avanzado a través de la armadura de Dios y ahora todo esto nos ha traído al elemento sin el que no seríamos diferentes a un yunque que solo recibe golpes y golpes por parte del martillo. Hoy finalmente nos toca el turno de considerar el último de todos los elementos de la armadura de Dios, la espada del Espíritu. La espada que, como nos dice el autor inspirado, no es otra cosa que la palabra del Dios vivo y verdadero. Ahora bien, deseo presentar delante de ustedes una advertencia, puesto que no quiero que confundamos el cinto de la verdad con la espada del Espíritu. Cuando comenzamos a estudiar la armadura de Dios, advertimos que si bien el cinto de la verdad en su aspecto objetivo y la espada del Espíritu hacían ambas referencias a la palabra de Dios, espero que todos ustedes puedan recordar que también dije que no eran el mismo elemento de la armadura. Y aquí es donde quiero que presten atención, porque el cinto de la verdad se debe mirar más bien como algo defensivo, como algo que nos protege. Recuerden que hablamos de la vergüenza posterior de no llevarlo. Pero la espada del Espíritu, mientras que bien reconocemos que puede ser usada para la defensa, es sin cuestionamiento alguno un elemento ofensivo por excelencia. Ofensivo en el contexto de este mensaje es en el contexto de la batalla, de ir a la carga en contra del enemigo. No es ofensivo, porque hoy todo es ofensivo. No, es ofensivo en el sentido de ir a la carga en contraposición a la parte defensiva, que es defendernos del enemigo. Si defendernos del enemigo nos lleva a intentar repeler sus golpes, ser ofensivo con el enemigo significa ir en contra, o como dice, lanza en ristre en contra del enemigo. Así que son dos cosas, dos elementos diferentes. Hermanos queridos, si yo quiero comenzar este sermón suplicándoles,
pidiéndoles el favor de que ustedes le pidan a Dios no continuar viendo la palabra de Dios de una manera romántica. ¡Ay, qué hermosa la palabra! ¡Qué maravillosa la palabra! ¡Oh, cuán poderosa es la palabra! Hermanos, la palabra de Dios es mucho más que eso. Es hermosa, es poderosa, es gloriosa, y confiésenlo cuantas veces quieran. Pero no nos quedemos en una confesión romántica de la palabra de Dios, porque vuelvo y repito, la palabra de Dios es mucho más que un texto inspirado, hermoso, útil y poderoso. La palabra de Dios como espada del Espíritu es el elemento más, escúchese, más temido por Satanás. Es el elemento frente al cual Satanás no puede hacer nada ni responder de alguna manera. Es el elemento que cuando es usado con vehemencia por el Hijo de Dios, hiere al enemigo de tal modo que al enemigo no le queda otra opción sino huir de nosotros. Ese elemento Dios nos lo ha dejado para combatir en su reino y también por el avance de su reino. Los buenos deseos no son malos deseos. Las buenas intenciones no son malas intenciones. Las oraciones, como lo veremos, son esenciales en el momento de tomar la armadura y todos los demás elementos. Pero es la espada la que últimamente nos va a dar la victoria. Hermanos, yo no quiero ahora sonar como un porrista, ni de repente como un predicador de quinta categoría, aquí animándoles y gritando, vamos a utilizar la espada, sino más bien pidiéndole al Espíritu Santo que me conceda la capacidad de convencerles de la importancia de la espada, de la palabra en esta lucha que tenemos contra el enemigo que nos quiere ver derrotados y peor, que nos quiere ver de rodillas. Piense en la espada del Espíritu. Piense en ella como aquel poderoso elemento sin el cual no podríamos derribar la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Piense en la espada del Espíritu como ese elemento sin el que el reino del Señor nunca podría dar un paso para adelante, o sin el que su vida espiritual sería un monumento al fracaso y a la derrota, pues sin espada no se pelea y sin pelea no hay victoria. ¿Cómo puede decir usted soy victorioso en Cristo si usted no empuña la espada del Señor? La espada del Espíritu no solamente es, querido pueblo de Dios, un elemento para defendernos de las acechanzas y de las arremetidas del demonio, sino es un elemento para ir en contra del demonio. ¿Qué, pastor? Nosotros los creyentes somos llamados a enfrentarnos, a ganar terreno del reino de las tinieblas. Sí, hermanos. Nosotros somos llamados a ganar espacio conquistado por las tinieblas. ¿Y cómo lo hacemos? Con el poder del Señor, vestidos de toda la armadura de Dios, pero arremetiendo con la espada empuñada en la mano. Sin la espada, nótese, a luz de todo lo que hemos visto anteriormente, sin la espada, usted puede salir bien librado de la batalla. Bien librado en el sentido de, no me mataron. Bien librado en el sentido de, me salvé. Si eso es bien librado, entonces sí podemos salir bien librados. Pero sin la espada no hay victoria, en el sentido de,
conquisté esta alma para Cristo. O corté este pecado de mi vida con el poder de la palabra. Entonces, mis amados, noten la utilidad de la palabra del Espíritu. Ahora bien, muy a menudo, y piensen en este ejemplo, muy a menudo cuando usamos una herramienta, nos limitamos a usar solo una fracción de sus capacidades. Les voy a poner un ejemplo. Cada uno de ustedes tiene un computador, literal. Y yo puedo asegurarles que ninguno de ustedes utiliza el computador con todas las propiedades con las que el inventor del computador lo diseñó. Usted sabe hacer control C y pega aquí con control V. Usted abre una página, la cierra, de repente sabe que control alt delete le resetea el computador, sabe cositas y eso es bueno. Y lo que sucede es que cuando uno usa una herramienta de manera sistemática, usando solamente una de las cualidades de esa herramienta, bueno, entre más vamos usando la herramienta de la misma manera y de la misma forma, sucede algo. Y es que vamos perdiendo de vista que esa misma herramienta es muy, pero muy útil para otras cosas. Pero como solamente la usamos de una manera y como la usamos de la misma manera siempre, entonces creemos que solamente esa herramienta ha de ser usada en esa única manera. Y así es la Biblia. Usted la tiene en su casa. Ahora mismo usted la tiene en sus manos. Puede consultarla en un celular en medio del bus. Y no obstante, todo lo que usted hace con la espada es usarla de la misma manera para defenderse, nunca para atacar. De tal manera que cuando usted piensa en la Biblia, en la palabra de Dios, usted piensa que la palabra es para que Dios lo defienda. Y es verdad. Dios nos defiende y nosotros nos defendemos con la palabra. Pero la palabra no simplemente es para defendernos. Como espada, la palabra es para arremeter en contra del enemigo de nuestras almas. Por eso les dije, dejemos de ser tan románticos, tan pasivos diciendo, hermosa la palabra. Sí, la palabra es hermosa, pero también tiene una labor ofensiva. Porque si la palabra no tuviera una labor o una función ofensiva, no sería una espada, sería un tubo, ¿no es así? Con el tubo nos defenderíamos y con el tubo podríamos defendernos de todas las acechanzas del enemigo. Tome por aquí, por allí, también saco la espada. Pero es precisamente espada que nosotros podemos herir al enemigo. Basta ya de que el enemigo nos hiera a nosotros. Satanás quiere acabar con nuestras vidas. Y yo les he dicho que debemos de ser un poquito más aguzados, o en el contexto en el que lo estamos tomando, creo que tenemos que dejar de ser tan románticos e ingenuos, porque Satanás quiere acabar con nuestras vidas, quiere acabar con la verdad que nos ha hecho libres, quiere acabar con la iglesia a la que amamos y en la que servimos, quiere acabar con el hogar que Dios nos ha dado, y tenemos en nuestras manos la poderosísima palabra de Dios, la espada del Espíritu, y todo lo que nos hemos limitado a hacer,
todo lo que hemos aprendido a hacer con esa palabra es defendernos y nunca pasar al ataque. Es como si los creyentes estuviésemos contentos de usar la palabra solamente para repeler, pero nunca para avanzar. Es como si hubiésemos llegado a un punto donde tengamos contentamiento porque Satanás no acaba con nosotros y estemos nosotros felices porque no acaba con nosotros, sin darnos cuenta que sí está acabando con nosotros porque nosotros no estamos avanzando y en santidad personal o en el reino como iglesia, mis amados. Y mientras el demonio no permita que nosotros no avancemos, estamos retrocediendo. Y mientras el demonio no permita que la iglesia avance en la extensión del reino, está afectando negativamente a la iglesia. Y de nuevo, tenemos la espada y no la usamos para avanzar. Y es que, hermanos, ustedes se imaginan, por amor a nuestro buen Señor, ustedes se imaginan a un soldado romano no avanzando. Si el soldado romano que tiene en mente el apóstol Pablo no hubiese cogido y empuñado la espada para avanzar, ninguna de la grandeza del imperio romano que conocemos hubiese sido posible. Fue posible porque ellos eran valientes, crueles dirían muchos, sí, pero porque iban para adelante. Ahora, ¿qué significa blandir o sacar o desenvainar la espada? Bueno, varias cosas. En primer lugar, nosotros somos llamados a pasar al ataque con la palabra de Dios, derribando, escúchese bien, derribando las falsas doctrinas. Debemos aprender a conocerla, a usarla, claro está, y debemos aprender a usarla activamente. Cristo mismo, hermanos, nuestro gran ejemplo. En el desierto, cuando fue tentado, no solamente resistió la tentación, sino, escúchese bien, pasó a la ofensiva con la palabra revelada, hasta que el tentador se apartó de él por un tiempo. Y esa es la meta de todo combate espiritual. No sobrevivir apenas, sino hacer retroceder al enemigo. Qué bueno que usted sea tentado, por supuesto, pero qué bueno que el Señor le concediera la dicha de que cuando fuese tentado, usted no solamente diga no, porque una cosa es decir no y otra cosa es decir no porque está escrito. Cuando usted dice no, usted es como si dijera no a la tentación y le diera la espalda. Cuando usted dice no porque está escrito, usted está desenvainando la espada y está haciendo retroceder al enemigo. Entonces no nos limitemos, mis amados hermanos, a decir no. Pero regresemos al punto de esa implicación que es derribar o acabar con los engaños doctrinales. En lo tocante a las doctrinas reveladas, es evidente que uno de los engaños más estratégicos del enemigo es la corrupción, incluso la más leve afectación de las doctrinas. Y de nuevo cito a William Gurnall. Hoy es día de muchas citas, quizás hoy citaré más de lo que he citado en todos los años aquí en Gracia Redentora, pero él dijo muy sabiamente: el diablo no teme tanto a las iglesias numerosas o a las oraciones largas como a una doctrina pura y poderosa, porque él sabe que donde la verdad reina, su reino tambalea. Hermanos, lo que hacemos desde el púlpito no solamente es instruirlo, alentarlo, redarguirlo, consolarlo, disciplinarlo, corregirlo, sino también que estamos nosotros cumpliendo una labor ofensiva. Cuando la doctrina sana mana desde un púlpito, es esa espada
que hace temblar al enemigo, porque entre más una iglesia esté firme en la verdad revelada, más duro le queda al enemigo atacarla. Entonces demos gracias por eso. Pero también sabemos, mis amados hermanos, que Dios mismo nos llama a contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido revelada. Dice contender ardientemente. No es resistir ardientemente, no contender. Contencioso en el sentido bíblico. Es decir, ir de frente contra del error, porque el enemigo sabe, hermanos, que si logra oscurecer la verdad, nos va a dejar a todos confundidos. Y si logra distorsionar el evangelio, va a dejar sin esperanza y sin el instrumento que es poder de Dios para salvación para los que creen. Y si logra afectar la doctrina, vendrá una mala práctica y probablemente un juicio de Dios después. Entonces debemos blandir la espada de manera ofensiva. Escúchese esto. No solamente señalando el error, sino corrigiéndolo. Escuche esto. Porque señalar el error es un acto defensivo. Cuando el error entra a la iglesia o cuando el error entra a alguna persona, el error no entra y toma una posición neutra y dice, yo te voy a afectar desde aquí. No, el error entra y comienza la afectación y el trabajo en el corazón de las personas. Luego, para contrarrestar ese terreno que el error puede ganar, nosotros no solamente debemos resistirlo y denunciarlo y decir eso es un error o una herejía, sino que debemos con la palabra retomar el terreno que ese error ganó. Luego, empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, no solamente señalar el error, sino también es decir la verdad, es proclamar lo contrario a ese error, que es lo inspirado. Entonces, esa es una manera en la que la iglesia va a la ofensiva, no solamente diciendo eso es error, o aquello es error, o esto otro es error, sino es diciendo es error y es retomando el terreno que ese error ya ha ganado. Hermanos, porque ¿de qué utilidad es un cuchillo que no tiene filo? Bueno, es lo mismo, ¿de qué utilidad es una espada que no pueda herir? Si la espada no puede herir, si la espada no puede hacer retroceder al enemigo, entonces la espada es un adorno inútil y de hecho es un peso muerto con el que tenemos que cargar. Pero hermanos, Dios no nos dio la espada para ser exhibida, sino para ser empuñada, no para adornar estantes, sino para atravesar mentira, para refutar errores y para avanzar en la guerra espiritual contra Satanás, sus errores y las herejías. Es con la espada que nosotros desde el púlpito pasamos muchas veces a la ofensiva, no solamente a corregir, sino a la ofensiva. Así usted también, mi amado. Eso no quiere decir que usted vaya a ser un atarbán, como muchos indoctos que toman la espada que tiene filo, no la saben manejar, se cortan ellos y cortan a otros. No, nosotros tenemos que saber que la espada, hermanos, es más cortante que toda espada de dos filos y que somos llamados a usar bien esa espada. Entonces, en primer lugar, hermanos, ese aspecto ofensivo que tiene el apóstol Pablo en mente, yo simplemente lo estoy aplicando, es el de destruir la falsa doctrina, no solamente señalarla. Usted sabe, cuando usted escucha, vino una secta de Estados Unidos y esa secta se tatúa el número 666 en el brazo y ellos dicen que son los hijos de Dios. Lo que yo sé que todos me van a responder es, eso no puede ser, ¿no es así? ¿Cuántos de ustedes me saben responder por qué eso no puede ser? ¿Vieron? Todos ustedes dicen, no, eso no dice la palabra. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, la palabra dice esto?
Esa es la gran diferencia entre usar la espada para defendernos o usar la espada para arremeter contra la mentira. ¿Cuántos de ustedes van y le tocan la puerta los falsos testigos de Jehová y le dicen y le dicen y le dicen, y usted ya sabe, son testigos de Jehová, no me pueden estar diciendo la verdad? Pero ¿cuántos de ustedes toman la espada para la gloria de Cristo y el bien de esas almas y van y arremeten en contra de ese error? No, preferimos seguir durmiendo o seguir descansando. El soldado de Cristo no solo se defiende con la espada, es llamado a destruir los errores doctrinales. Segundo lugar, implica usar la espada para cortar el pecado. Ya hemos hablado de la espada del Espíritu como un elemento cortante. ¿No es así? Bueno, sabemos, hermanos, que esa espada, Hebreos 4:12 nos dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso lo conocemos. Pero la pregunta es inevitable. ¿Podríamos cortar con un arma más poderosa y eficaz para enfrentarnos con el pecado? O dígame usted, ¿cómo vamos a desarraigar, a cortar el pecado sin la espada del Espíritu? Muchas veces uno puede escuchar, no, Dios es bueno y su Espíritu va a obrar y Dios nos dará gracia. Claro que sí, hermanos queridos. Dios es bueno, su Espíritu nos aplica la gracia que Cristo ganó en la cruz del Calvario. El Señor es maravilloso, pero mis amados hermanos, nosotros tenemos que pasar en lo tocante al pecado a cortar, a desarraigar el pecado con la palabra del Señor. Hermanos, la Escritura es el instrumento por excelencia que Dios nos ha dado para desenmascarar el pecado y para cortar las raíces. Y solamente para poner un ejemplo puntual, el pastor de la iglesia local es llamado a empuñar la palabra, la espada del Espíritu, y a usarla con firmeza y sabiduría, con la esperanza que por medio de un buen uso, Dios corte el avance del pecado en ustedes. Entonces, mis amados hermanos, noten que la palabra de Dios, que la espada del Espíritu, no solamente es un elemento defensivo, es un elemento ofensivo. Yo no solamente puedo dedicarme con la espada a señalar, eso es un error, tengo que ir a acabar con ese error. Hermanos, seamos fieles en lo poco, y si es voluntad de Dios, muy seguramente nos usará en lo mucho. Pero si no sabemos usar la palabra en cuestiones básicas, en luchas elementales que todos tenemos a diario, ¿cómo nos va a usar el Señor para hacer retroceder el reino de las tinieblas? Hermanos, ir a la ofensiva con la espada es, en tercer lugar, ustedes ya lo oyeron, es conquistar almas para el reino o para el rey del reino. Así como el soldado empuña la espada del Espíritu en su lucha personal contra el pecado y el error, la iglesia como cuerpo colectivo también es llamado a blandir esa espada con un propósito claro: conquistar almas para el rey del reino. Hermanos, ¿quién entre ustedes ha conocido, ha leído la historia y haya visto de conquistas de reinos sin espada y derramamiento de sangre? Los reyes no regalan sus reinos. Ya vinieron. Sí, tómelo. La mayoría ha sido por medio de la espada. ¿Ustedes creen que no es el caso de nosotros? Ese es el caso nuestro, hermanos. Conquistar almas para la gloria de nuestro Rey significa desenvainar la espada. Miren, Juan Calvino, me excusan, de manera muy acertada,
sobre la predicación de la palabra como medio para que el reino avance, noten lo que dijo Calvino. Dice, el reino de Cristo se edifica por la palabra. Donde ella no se predica, el reino no avanza. Allí donde la palabra es oída con fe, Dios conquista almas y las somete a su gobierno. Así que, mis amados hermanos, si no conocemos la palabra, si no conocemos ese bendito evangelio que si bien, hombre, lo hemos aceptado, pero si no lo sabemos explicar, al menos en su sentido más básico, ¿cómo podremos decir que vamos a salir a conquistar almas para el Rey del Reino? ¿Cómo vamos a poder avanzar, hermanos? Muy bien, es la gracia del Señor, sí, pero es por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro buen Dios. Hermanos, nosotros no conquistamos almas con estrategias humanas, ni con entretenimiento, ni con manipulación emocional, sino con el filo penetrante de la verdad divina. Pues no solo sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, sino que el evangelio es esa espada que es poder de Dios para salvación. Quedémonos con esa espada en el cinto y estaremos condenados a ser una iglesia literalmente estancada. Cuarto punto. Esa parte ofensiva del uso de la palabra de Dios implica derribar ideologías mundanas. Empuñar y usar la espada del Espíritu significa proclamar activa y valientemente la verdad divina, incluso en contextos de gran oposición. Claro, siempre confiando que esa espada es el instrumento de Dios para someter voluntades, derribar fortalezas, etc. Y vuelve y dice Gurnall, bueno, yo este sermón no lo saqué de Gurnall ni de ningún otro lado, pero es que era imposible no citar a este hombre que tanto ha hablado de estos elementos. Miren lo que dice, no solo estás para defenderte, ojo, sino para asaltar las puertas del mismo infierno, porque donde la palabra es predicada con fidelidad, el reino de Satanás retrocede. Cada proclamación, sigue diciendo él, cada proclamación de la verdad es un golpe que lo hiere. Hermanos, yo tengo una limpia conciencia de que tanto como el Señor ha permitido, de aquí se va Satanás semana tras semana herido. Pero ¿qué hay de nosotros en el contexto de nuestras casas? ¿Entra Satanás y está saliendo herido? ¿O entra Satanás con el firme deseo de regresar la próxima semana porque tú no empuñaste ni desenvainaste la palabra? ¿Entra Satanás con el deseo de nunca volver a meterte con tus hijos? ¿O entra Satanás a decir, me tengo que buscar otra estrategia porque con este va a ser fácil? Ahí está, hermanos. No necesariamente el que tiene el arma más cortante es el que tiene garantizado que el enemigo no va a volver. Pero créame esto porque es una ley universal. Cuando el enemigo sabe que tú tienes una arma poderosa, lo va a pensar 2 veces para volverse a enfrentar a ti. ¿O no vimos eso recientemente en una guerra? Repito. Cuando el enemigo sabe que tú tienes un arma y no la usas, él se va confiado porque tú no la vas a usar. Pero cuando el enemigo sabe que tienes un arma poderosa porque él mismo ha experimentado uno de sus golpes, él va a pensar otra y otra vez para volverte a atacar, al menos como lo hice en esa oportunidad. Hermanos, debemos pasar de ser defensivos, no a ser groseros ni a tarbanes, ni mucho menos. Pero debemos, hermanos, apoderarnos de la responsabilidad que tenemos de pasar al ataque. Hermano,
Con esto en mente, pregúntese entonces si como soldados de Cristo podemos afectar el avance del relativismo moral que tanto afecta a la iglesia. O si podemos de verdad hacer retroceder de algún modo el ateísmo rampante que nos rodea. O de qué manera las ideologías de género que tanto aborrecemos podrían ser desarmadas y deshabilitadas. Pues bien, mis amados, cuando las Sagradas Escrituras hablan de las armas que Dios nos ha dado, que son, escúchese, que son poderosas para la destrucción de fortalezas y para derribar argumentos, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, lo que nos está diciendo en primer lugar es que el arma que empuña usted en este momento en sus manos es poderosísima. Úsela. Lo que en segundo lugar nos está diciendo es que esa palabra, por la que usted algunas veces pasa días enteras sin leerla, esa palabra es poderosa y además esa es la única manera de contrarrestar contra todas las ideologías que nos están afectando como sociedad y como hogar. El texto dice que ese elemento es apropiado para la destrucción y para el derribamiento de estas cosas. Entonces no es con buenos deseos, mis amados. Es con la palabra esgrimida, con esa palabra que hace parte de toda la armadura de Dios. Hermanos, y esto es triste de repente, pero qué triste, hermanos, es ver que el reino de Cristo en la actualidad debería avanzar con más decisión, con más claridad, con más poder, y si no lo hace, repito, como debería, no es porque la espada no sea tan cortante y tampoco porque su eficacia haya mermado con el paso del tiempo. Es porque los soldados del reino en tiempos modernos solamente nos hemos dedicado a defendernos. Se nos olvidó que somos llamados a sacrificarnos y a avanzar. Se nos olvidó u olvidamos a propósito que somos llamados a derribar esas fortalezas ideológicas de las que hablamos hace un momento. Y lo peor de todo, hemos escondido esa palabra por temor a las reacciones del mundo. Y en muchos casos hemos sustituido la palabra simplemente por argumentos y palabritas que no tienen la contundencia que tiene la palabra de Dios. Todos tienen Biblia en sus manos, ¿cierto? Bueno, esa Biblia que usted tiene en sus manos corta el pecado, redarguye, rompe cadenas, infunde temor en el enemigo y a la vez es fuente de gozo, de vida y de salvación. Úsela. Hable la Biblia, predique la Biblia, corrija con la Biblia, confronte con la Biblia, edifique con la Biblia y recuerde que el reino de Cristo no retrocede donde la espada del Espíritu es esgrimida y donde el soldado no tiene miedo de pasar al frente. Cuando el soldado tiene miedo de pasar al frente o cuando la palabra no es esgrimida, el reino de Cristo retrocede. Ahora, ¿cuánto ha retrocedido la causa de Cristo por culpa de nosotros, creyentes, timoratos muchas veces, miedosos o peor, desconocedores de ese elemento tan eficaz que Dios nos ha dejado? ¿Cuánto? No se conforme en que usted está vivo. Dele gracias al Señor que todos estamos vivos. Pero el propósito del cristiano no es mantenerse vivo de la manera más básica posible. Nosotros, como parte de una congregación, hermanos, tenemos objetivos más elevados también.
y es pasar a la ofensiva, a contrarrestar, a ganar el terreno que las ideologías del mundo han ganado en nuestros hogares, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia también. Nosotros tenemos unas labores y esas labores demandan soldados, no tanto que se defiendan, sino dispuestos a empuñar la palabra de Dios y a ir al ataque, con sabiduría, claro está. Entonces la pregunta es, mi amado, ¿cuánto más vamos a esperar para pasar a la ofensiva? ¿Cuánto más vamos a esperar para interiorizar el llamado que Dios nos hace de que no solamente debemos defendernos, sino debemos atacar? ¿Cuándo le vamos a creer al Señor que sí podemos asestar golpes al enemigo que lo van a dejar pensando 2 veces o más para volvernos a atacar, al menos por ese mismo ángulo? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Esa es una pregunta, hermanos, que demanda respuesta. Espero que esa respuesta sea: Señor, enséñame a usar tu palabra, y yo la empuñaré y aunaré esfuerzos con mis hermanos y serviré en el avance de la causa de Cristo. Espero que esa sea su respuesta. Espero, hermanos, que Satanás no gane más terreno ni en su corazón, mucho menos en la iglesia, tampoco en su casa, y para eso demanda soldados con la disposición de tomar la palabra y pasar a su defensa. Cierro con este sencillo ejemplo. Si usted va en su carro o en un transporte público, da igual, y atacan a sus hijos, ¿usted qué va a hacer? Usted va a, oiga, Señor, no los ataque, mire que les está haciendo un gran daño. ¿O usted pasa a la ofensiva y se le tira a esa persona por defender la persona que usted ama? ¿No es así? Cuando están atacando lo nuestro, nosotros pasamos a la ofensiva. No tiene razón, no hay manera de explicar por qué Satanás sí puede acabar con lo que se le antoje a diestra y a siniestra en nuestra iglesia, en nuestra casa, y nosotros no estemos a la ofensiva. Debemos pedirle al Señor que nos dé más sabiduría para identificar cuándo es momento de defendernos y ciertísimamente cuándo es momento de pasar a defender lo que es nuestro, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha encomendado. Y la iglesia es parte de lo que Dios nos ha dado. Que Dios nos conceda entonces la gracia de ser soldados conocidos, no solo por resistir las acechanzas del enemigo, sino por avanzar, conquistar y establecer su verdad tanto y tan lejos como Él nos lo permita. Bendito el nombre de nuestro buen Rey.